Hola, buenos días a todos. De nuevo continuamos con la siguiente parte de esta sesión, que corresponde a las comunicaciones orales en la categoría de comunicación científica. Estamos como moderadores el profesor doctor Eduardo Ortega y yo misma, María Luisa González. En primer lugar, en el programa está la presentación de factores de riesgo relacionados con la demora diagnóstica en pacientes con enfermedades intersticiales difusas. Cuando quieras. Yo soy Julia López Rodríguez, soy R3 de Neumología del Hospital Universitario de Badajoz y hoy vengo a hablar de un trabajo que hemos realizado en mi servicio de factores de riesgo relacionados con la demora diagnóstica en pacientes con enfermedades intersticiales difusas. Bueno, no sé si se ve muy bien la pantalla, pero simplemente una breve introducción. Algunos trabajos en este ámbito han señalado la importancias demoras diagnósticas en pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales difusas, lo que conocemos comúnmente como EPID, ¿vale? Especialmente en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, con FPI, ¿vale? Un tipo de EPID. Las causas de las mismas no son bien conocidas, pero podrían afectar al inicio precoz del tratamiento antifibrótico y, por tanto, al curso de la enfermedad, evolución y pronóstico de estos pacientes. El objetivo de este estudio ha sido conocer las demoras diagnósticas en pacientes con EPID y si hay factores específicos relacionados con las mismas. Vale. En cuanto a los métodos, nosotros hemos partido de una cohorte de pacientes con diversas enfermedades pulmonares intersticiales difusas provenientes de nuestra consulta monográfica de aquí del Hospital Universitario y se establecieron las demoras diagnósticas creando dos grupos diferenciados de pacientes en función de la media de demora global, que englobaría la demora en la consulta y la demora diagnóstica. Se recogieron múltiples variables de estos pacientes, tanto sociodemográficas, estudios realizados y diagnósticos definidos, y realizamos un estudio comparativo y un estudio de supervivencia mediante un Kaplan-Meier en función de dichas demoras. Bueno, un poquito hablar de los resultados que hemos obtenido. Nosotros en este estudio hemos incluido un total de 227 pacientes, mayoritariamente hombres, siendo estos un 67% de la muestra, y tenían una edad media que era de 69,3 años, más o menos 11,4 años. Establecimos la media de demora de la consulta de estos pacientes en 338 días, más o menos 564, y la demora de estudio de 218 días, más o menos 381. Vale. Establecimos, como dije antes, dos grupos en función de la demora global, que hemos dicho que era la consulta más la demora del estudio, en función de si es una demora mayor de 550 días o menor de 550 días, ¿vale? También decir que el grupo con una demora mayor de 550 días ocupó un 31% de la muestra, 31,3 para ser exactos. La demora diagnóstica no se relacionó ni con el género ni con el ámbito de procedencia, ya sea rural o urbano, y tampoco con el síntoma de consulta por el que consultaban estos pacientes. Vale, y a modo un poquito resumido, los resultados más significativos que hemos obtenido en este trabajo. Aquí os traigo 3 tablitas y la primera, hablar de los diferentes diagnósticos de las enfermedades intersticiales. Como dije antes, la mayoría eran pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, pero también tenemos otra serie de enfermedades intersticiales. Vale. Tenemos en la columna de la demora, en el grupo de demora menor de 550 días, que veis que la proporción de fibrosis pulmonar idiopática es de un 50% en comparación con el grupo de una demora mayor, que va hasta más de un 70%, ¿vale?, de estos pacientes. Podemos decir que el grupo que tiene una demora menor de 550 días tiene otras enfermedades intersticiales, ¿vale?, tipo NINE, no un patrón NIU, no tan establecido, ¿vale? En cuanto a las comorbilidades, destacar que el grupo con una demora mayor de 550 días presentaba
comorbilidades en un 93%, ¿vale? Con una diferencia estadísticamente significativa con el grupo con el que lo comparamos, sobre todo en cuanto a hipertensión y a cardiopatía, ¿vale? En estos pacientes, más del 50% de ellos presentaban una hipertensión arterial y casi un 40% antecedente de cardiopatía. Luego, en cuanto a la valoración funcional del paciente, ¿vale? Con la capacidad vital forzada y el uso de tratamiento antifibrótico y oxígeno domiciliario de inicio, vemos que en el grupo de la demora mayor de 550 días tenemos mayor proporción de pacientes que están con tratamiento antifibrótico con una diferencia estadísticamente significativa respecto al grupo de una demora menor, y también vemos que tienen una peor capacidad vital forzada, ¿vale? Poniendo el límite en 80%, aunque sí que es verdad que no tiene una diferencia estadísticamente significativa. Y el oxígeno crónico domiciliario inicial, también pacientes en este grupo de demora mayor de 550 días tiene mayor proporción de oxígeno, pero con unas diferencias no estadísticamente significativas en este estudio, ¿vale? También decir que no encontramos relación entre la demora diagnóstica y los estudios realizados en cuanto a broncoscopia, lavado broncoalveolar, biopsia transbronquial o quirúrgica, TAC de alta resolución, TACAR, las pruebas funcionales o el test de la marcha, o también en el método diagnóstico definitivo. A nivel de la mortalidad, observamos que al final del seguimiento la mortalidad fue superior en los casos con una demora mayor de 550 días. Esta es más de la mitad de los pacientes, ¿vale? Un 50,7% versus un 39,7%, siendo la causa de la muerte la propia enfermedad intersticial difusa con más frecuencia. También decir que no encontramos que la supervivencia se relacionara claramente con la demora de consulta o de estudio. Y ya finalmente, para concluir, nosotros en este estudio encontramos importantes demoras diagnósticas en los pacientes con EPID, y estas fueron especialmente acusadas entre los casos con fibrosis pulmonar idiopática, con una peor situación funcional y posiblemente pronóstica. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, querría solamente hacerte una pregunta. Sí. Precisamente la fibrosis idiopática es la que tiene un mayor retardo en el diagnóstico y en el tratamiento. ¿Está asociado el que se haya desarrollado esa enfermedad precisamente por ese retraso o es por la dificultad de la propia enfermedad? Una vez tenemos al paciente enfocado, sí que es verdad que lo que más nos dificulta es el acceso, vamos, en mi opinión, a las diferentes pruebas diagnósticas. Sí que es verdad que en cuanto al diagnóstico del FPI sí que ha avanzado mucho en los últimos años. Ahora simplemente con un diagnóstico radiológico ya sería suficiente, ¿vale? Un patrón claro de patrón NIU ya sería diagnóstico con unos síntomas compatibles de diagnóstico de FPI. Lo que pasa es que, bueno, no siempre tenemos acceso al TAC de alta resolución, que es lo que se debería hacer. No en todos los hospitales a nivel comarcal pues tienen ese acceso, esa rapidez, ¿vale? De acceder a esas pruebas. Pero por lo demás no influiría, vamos, el avance de la enfermedad o lo raro los síntomas con la demora diagnóstica, ¿vale? De acuerdo. Y no sé si alguna cosa más. Sí, no sé si te he contestado bien. Muchas gracias. Vale. Bueno, la siguiente comunicación seleccionada para ser presentada tiene como título Resultado de la transición de adalimumab de referencia al biosimilar SB5 en pacientes con enfermedad de Crohn en la práctica clínica, sus análisis de los pacientes españoles del estudio PROPER tras 48 semanas de seguimiento. Es un estudio en el que participan muchos hospitales y entiendo que lo presenta su primera autora, María Dolores Hernández Duras. Cuando quiera, gracias. Buenos días. Yo vengo a presentar este trabajo sobre los resultados de la transición de adalimumab de referencia al biosimilar SB5 en pacientes con enfermedad de Crohn.
en la práctica clínica. Un subanálisis de los pacientes españoles del estudio PROPER tras 48 semanas de seguimiento. En principio quería presentar una breve justificación del estudio. No sé si saben que en el algoritmo del tratamiento de la enfermedad de Crohn se usan con frecuencia los agentes biológicos, están al final de la escalera, pero son fármacos muy usados. En este sentido, querría dejar claro desde el principio qué es un medicamento biológico. Pues no se trata más que de un producto, perdón, es que no sé dónde es el puntero, un producto o un medicamento que se fabrica a partir de una fuente biológica. Y en esa misma línea cabe plantearse qué es un biosimilar. Pues un biosimilar no es más que un producto que es similar a un medicamento biológico que ya ha sido autorizado previamente, que es lo que conocemos como biológico de referencia. ¿Por qué aparecen los biosimilares? Pues porque resulta que los biológicos son fármacos que usamos para tratar enfermedades inmunomediadas, que como ven aquí son enfermedades muy prevalentes, con lo cual además se suma que los biológicos son fármacos muy caros. De hecho, el fármaco del que voy a hablar, adalimumab, lo veis aquí, es el fármaco que ha sido más costoso, el de mayor volumen de ventas a nivel mundial en los últimos 10 años, una venta billonaria. En este sentido, la aparición de los biosimilares parece que puede reducir el coste económico. Aquí veis que la emergencia de los biosimilares puede llevar a un ahorro estimado de más de 200 billones de dólares y nuevamente hay muchos artículos que intentan valorar el ahorro que puede producir los biosimilares al Sistema Nacional Sanitario Público. Nuevamente veis que adalimumab es el fármaco en el que se puede conseguir mucho más ahorro. ¿Qué ha ocurrido? Que pese a estas perspectivas, resulta que a los médicos no les gustaba usar biosimilares. Aquí veis los resultados de una encuesta europea que se hizo hace ya tiempo sobre biosimilares, hecha a gastroenterólogos que los usaban, y resulta que un porcentaje no desdeñable de los médicos no confiaban mucho en el uso de estos medicamentos porque pensaban que trabajaban, que funcionaban de forma diferente al biológico de referencia o que podían tener un patrón de inmunogenicidad diferente. Así que en este contexto nos planteamos este estudio para poder transitar de las reticencias iniciales al uso de biosimilares, basándonos en evidencia científica y llevándolo a la experiencia en práctica clínica real. Así que, en principio, nosotros nos planteamos un estudio con SB5, que es un biosimilar de la adalimumab de referencia, que fue autorizado para su comercialización en la Unión Europea en 2017. El PROPER es un estudio de ámbito europeo que se diseñó para proporcionar información sobre la transición de la adalimumab de referencia al SB5 en práctica clínica real. Y el objetivo del subanálisis que hoy traigo es describir las características y resultados clínicos de los pacientes españoles con enfermedad de Crohn que fueron incluidos en este estudio. No entraré mucho en la metodología, básicamente los pacientes elegibles eran pacientes adultos con enfermedad de Crohn. Diré que se incluyeron pacientes desde 7 hospitales españoles y básicamente el diseño era sencillo. Los pacientes debían de llevar al menos 16 semanas previas con adalimumab de referencia y en un punto dado hacen la transición al biosimilar, al SB5. Y estos pacientes eran seguidos durante 48 semanas de forma prospectiva, con visitas cada 3 meses o de acuerdo a la práctica clínica. Es decir, si algún paciente necesitaba alguna visita adicional por sus síntomas, pues también se le proporcionaba. En cuanto a los resultados, estas son las características demográficas basales de los pacientes. Se incluyeron 118 pacientes españoles con enfermedad de Crohn, con una media de 42 años, son pacientes jóvenes, casi un 60% de ellos eran varones. Importante destacar que la mayoría estaban en normopeso, un 83%, aunque hay un porcentaje que no es desdeñable, que tienen un índice de masa corporal por encima de 30, considerados obesos. Y sí que hay que destacar que también muchos pacientes, casi un quinto, habían llevado una terapia biológica previa a la adalimumab de referencia. Y también cabe destacar que muchos, el 28%, llevaban una medicación inmunosupresora concomitante como es la zatioprina.
En cuanto a los resultados, decir que el régimen de dosis que se usó, básicamente se usó la pauta habitual de adalimumab, es decir, son 40 miligramos inyectados en semanas alternas de forma indefinida. Lo que sí cabe resaltar es que de los que llevaron el adalimumab de referencia a los que pasaron al SB5, prácticamente la mayoría mantuvieron la misma dosis y de hecho los que lo llevaban una vez por semana, también la inmensa mayoría se mantuvieron en la misma pauta. En cuanto a los resultados, lo que se valoró fueron los cambios en la actividad de la enfermedad. Se puede medir la actividad de la enfermedad de Crohn, la actividad clínica, mediante un índice. En este caso elegimos el índice de Harvey-Bradshaw, que valora la actividad clínica con una serie de ítems. No incidiré mucho en eso, solo decir que se valoró el Harvey al inicio de la inclusión, en el momento basal. El 93% de los pacientes estaba en remisión, no tenía actividad clínica. Y lo importante es ver que a la semana 48 el 87% de los pacientes estaba también en remisión, es decir, se mantenían sin actividad clínica, con lo cual nos da una idea de la efectividad del biosimilar. Estos son los resultados en cuanto a términos de persistencia. Lo que les presento es una curva de Kaplan-Meier del tiempo hasta la discontinuación, es decir, es una curva de persistencia. Lo que nos da una idea es desde el momento basal en que incluimos a los pacientes y seguidos hasta las 48 semanas, cuántos pacientes se van cayendo y cuántos pacientes quedan con el mismo tratamiento al final. Vemos que la estimación de Kaplan-Meier fue de una probabilidad de persistencia en semana 48 del 0,79, es decir, la gran mayoría de los pacientes seguían tratados con el SB5, lo cual nos da una idea de que el fármaco seguía siendo efectivo y que tampoco había habido efectos secundarios que obligaran a su retirada. Por otro lado, también se valoraron datos de recidiva clínica. No voy a entrar mucho en esto, decir que, bueno, que había pacientes que sí que tuvieron síntomas, 11 pacientes desarrollaron síntomas durante el seguimiento, la mayoría eran síntomas referidos por el paciente y se tomaron las acciones oportunas de ajuste del tratamiento biológico o no biológico. Otro apartado que se analizó, que no voy a entrar mucho tampoco, es la satisfacción del paciente con el dispositivo. Estos medicamentos se autoadministran con una jeringa o pluma precargada y de entrada a los pacientes no les suele gustar el cambio de dispositivo. Hay un rechazo por varias circunstancias, efectos nocebos, otros datos en los cuales no entraré, pero sí que hay que decir que la mayoría de los pacientes consideraron que el nuevo dispositivo era fácil o muy fácil de usar y esto se mantuvo a lo largo del tiempo hasta la semana 48 y asimismo se sintieron satisfechos con la duración de la inyección o con el mecanismo de indicación de que la administración ya estaba completada. En cuanto a seguridad, que es otro de los grandes caballos de batalla de los biosimilares, hay que decir que lo que se hizo fue registrar las reacciones adversas en relación con el SB5. 36 pacientes, el 30% de la serie, tuvieron reacciones adversas, pero la mayoría fueron consideradas leves o moderadas. De hecho, la mayoría eran reacciones locales en el punto de inyección y solo hubo 3 acontecimientos adversos considerados graves a juicio de los investigadores, de los cuales solo uno se puso en relación con SB5. Así que concluir que este estudio proporciona información relevante sobre manejo clínico de pacientes en nuestro ámbito en España con enfermedad de Crohn de larga evolución que cambian desde adalimumab de referencia al biosimilar SB5. Decir que la mayoría de los pacientes permanecieron con el SB5 a las 48 semanas después de haber transitado desde el adalimumab de referencia sin que se observaran cambios groseros en la puntuación de Harvey-Bradshaw, lo cual indica que la efectividad del tratamiento se mantuvo en líneas generales hasta las 48 semanas. Comentar que el régimen de dosificación se mantuvo prácticamente sin cambios desde el principio, desde la transición hasta la semana 48, con una incidencia de recidivas clínicas muy baja. La mayoría de los pacientes también estaban satisfechos con el nuevo dispositivo de autoadministración, considerándolo fácil de usar. Y por último, que la transición se consideró segura, sin nuevas alertas de seguridad sobre lo previamente descrito. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta?
no se hace previamente ese tipo de estudios. Es lo propio, ¿no? Te lo digo porque a nosotros nos pasa igual, por ejemplo, con los antifibróticos. Ya ha salido de línea, pero se asume que tiene que ser igual de efectivo. Me parece claro, muy interesante. Es que no quería enrollarme mucho, pero bueno, el proceso por el cual se aprueba un biosimilar es diferente de por el cual se aprueba un biológico original. El biológico original exige que se haga un ensayo pivotal sobre la indicación que se va a tratar. Y los biosimilares no, los biosimilares de las varias indicaciones que, por ejemplo, tiene adalimumab, que también tiene en reumatología, pues artritis reumatoide, espondilitis, etcétera. De todas, la EMA y también la FDA solo exigen que demuestren su efectividad en una de las indicaciones y luego lo que hacen es extrapolar a las otras indicaciones. Entonces, cuando salieron, por ejemplo, los biosimilares de adalimumab, no se hicieron estudios en gastroenterología y no se hicieron en Crohn. Y ese es el motivo de la susceptibilidad, de la cierta reticencia de los médicos a usarlo. Entonces, por eso es muy importante que se hagan estudios de práctica clínica real para ver que de verdad no pasa nada, son igual de efectivos, son igual de seguros y van bien, y además ahorramos mucho coste al sistema. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una breve también en ese sentido por curiosidad. Cuando se evalúan estos medicamentos, ¿se evalúa el mecanismo de acción? Porque quiero decir, para esa última contestación que has dado, porque estoy también en la línea de lo que comentaba el compañero, al final se utiliza un Limuvab, como yo los llamo así, genéricos, que son monoclonales de mediadores inflamatorios. Este creo que es del TNF-alfa o algo así, ¿no? Anti-TNF-alfa. Entonces, por ejemplo, el biosimilar, también se evalúa si hace el mismo efecto, es decir, si tiene la misma capacidad el mismo mecanismo de bloquear TNF-alfa o simplemente se basa en la sintomatología de los pacientes. En teoría, la base preclínica debe ser igual. O sea, el desarrollo del producto debe demostrar que esto, por ejemplo, es un anti-TNF-alfa, pues que bloquea el TNF-alfa. Pero luego, al final, cuando se lleva eso a las personas y a las personas enfermas, se ve que hay mucha variabilidad en la respuesta y entonces lo que se pretende es eso, demostrar que verdaderamente son fármacos que son iguales que el original, cuando su coste de producción es mucho más barato y al final estamos contribuyendo a la sostenibilidad. Pues nada, muchas gracias. A continuación, la siguiente ponencia es actividad antimicrobiana combinada entre metabolitos secretados por bacterias acidolácticas y antibióticos frente a patógenos multiresistentes, y presenta Javier Blanco. Muy buenos días, vengo a presentarles esta comunicación oral que tiene como título Actividad antimicrobiana combinada entre metabolitos secretados por bacterias acidolácticas y antibióticos frente a patógenos multiresistentes. Para empezar, una breve introducción que aquí todos conocemos, la problemática que suponen la resistencia a los antimicrobianos. Estos son dos titulares de dos periódicos de alto impacto en España, en el que uno dice que ya las bacterias multiresistentes matan 20 veces más que los accidentes de tráfico, y otro que hace una predicción para 2050 en la que la resistencia a los antimicrobianos matarán más que el cáncer en 2050. Además, hay estudios económicos que indican que el gasto que supondrán este tipo de problemas disminuirá el PIB en torno a un 4%. Entonces, un breve resumen de lo que ha sido la investigación. Nosotros en la empresa en la que trabajo poseemos una colección de bacterias acidolácticas y se han ido recogiendo cepas multiresistentes de casos clínicos aisladas por el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Badajoz. Se han enfrentado para ver la actividad antimicrobiana y después se han hecho estudios de sinergia en combinación con antibióticos. Los objetivos, entonces, nos hemos planteado para la realización de esta investigación ha sido evaluar la actividad antimicrobiana de las bacterias acidolácticas frente a patógenos multiresistentes, el estudio de su sinergia con antibióticos
y la caracterización de los compuestos activos responsables de esta actividad antimicrobiana y la identificación de los mecanismos de acción. Para lograr estos objetivos, el método desarrollado ha sido el aislamiento de patógenos en el hospital, ensayos de sinergia y análisis de datos mediante el software con Benefit. Los patógenos, bajo el acrónimo de escape, la OMS recoge a los patógenos para los que más se prevé que vayan a suponer un problema, bueno, y que son ya un problema por las resistencias que presentan. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter humani, Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus faecalis y faecium. Nosotros en este estudio hemos recogido cepas de Escherichia, Klebsiella y Enterococcus de muestras clínicas procedentes de urocultivos, hemocultivos y cultivos respiratorios, y que hemos seleccionado aquellos aislados que fuesen resistentes a antibióticos de uso común, como beta-lactámicos, aminoglucósidos, tetraciclina, inhibidores de la hidrofolato reductasa. Y estas son algunas de las pruebas de actividad antimicrobiana que hemos realizado, por microdiluciones, por el tablero de ajedrez para evaluar la sinergia y el tratamiento de sobrenadantes para determinar la naturaleza de la actividad antimicrobiana, de los compuestos que poseen actividad antimicrobiana. Y luego el software con Benefit es una herramienta que permite la visualización, el análisis y la cuantificación de los efectos de combinación de fármacos en términos de sinergia o antagonismo, y es el que hemos utilizado para estudiar esta sinergia entre los compuestos bioactivos. Los resultados siguen el mismo esquema. De los aislados que obtuvimos, seleccionamos 29 patógenos que presentaban resistencia a, como mencionaba antes, beta-lactámicos como amoxicilina y su combinación con clavulánico, levofloxacino, tetraciclinas. Vemos que realmente no hemos aislado muchas bacterias que fuesen resistentes a carbapenemes, pero sí que hemos seleccionado pues, con varias resistencias. Y cuando lo fuimos a ensayar con los sobrenadantes de las bacterias acidolácticas, con los productos de fermentación de las bacterias acidolácticas, frente a toda esta batería de patógenos, encontramos que una bacteria acidoláctica que producía metabolitos que inhibían de manera considerable a Enterococcus faecium. Se seleccionó entonces este patógeno y los productos de fermentación de esta bacteria acidoláctica para realizar las pruebas de sinergia. En esta prueba de sinergia primera, únicamente los productos producidos, el sobrenadante, con las células retiradas, pero con los metabolitos que hubiesen excretado, en combinación con la tetraciclina frente a un Enterococcus faecium resistente a la tetraciclina, y los resultados mostraron que existía sinergia. Se evaluó la sinergia por dos métodos, por el índice de concentraciones inhibitorias fraccionadas, que es la figura de la izquierda, y el análisis de superficie. Los cuadritos en amarillo indican que son cuadritos donde se detecta sinergia, y en la zona azul del análisis de superficie indica también efectivamente que coinciden con los lugares que se detectó la sinergia, las concentraciones que se detectó la sinergia. Para discernir, para analizar qué características tenían estas moléculas que poseían actividad antimicrobiana, recurrimos al tratamiento de sobrenadantes. Por ejemplo, la ultrafiltración sesga por tamaño y encontramos que la fracción activa era mayor a 50 kilodalton. Con el tratamiento térmico determinamos que era un termoresistente, pero cuando se trató con la proteinasa K perdía la actividad, por lo tanto era sensible. Entonces el siguiente paso que dimos fue concentrar esta fracción activa, que es una fracción proteica, con la precipitación con sales con sulfato amónico, obteniendo un extracto proteico de la bacteria acidoláctica 16. Entonces se ensayó este extracto proteico de la misma manera que se ensayase el sobrenadante completo, en combinación con la tetraciclina frente al Enterococcus faecium resistente, y se obtuvieron datos similares. Efectivamente encontrábamos sinergia
en ambos modelos de análisis de sinergia. Por lo tanto, concluimos que determinadas bacterias acidolácticas de la colección de ungulados presentan actividad antimicrobiana selectiva frente a patógenos multiresistentes. Los compuestos bioactivos producidos por la Val16 actúan en sinergia con la tetraciclina frente a Enterococcus faecium, y la fracción activa secretada por la Val16 presenta una naturaleza proteica y alta hidrofobicidad. Se desarrollarán estrategias de purificación específicas para caracterizar en mayor medida estos compuestos. Esto es algo de bibliografía que he utilizado para la realización de esta comunicación oral, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, yo sí quería hacer un comentario. Bueno, lo primero, felicitarte y felicitar a la empresa, porque es una empresa la que está haciendo investigación, una empresa privada, lo cual es mucho valor, eso ya de por sí. Pero bueno, como empresa, ¿tienes alguna previsión de cuánto tiempo puede tardar en llegar al mercado este producto que estáis desarrollando? ¿Estáis muy lejos o está cerca? Bueno, la verdad que, a ver, estamos asentando las bases de conocimiento para el desarrollo de productos, porque nosotros es cierto que ya comercializamos un producto de fermentación de estas bacterias acidolácticas, pero no está caracterizada en profundidad porque tienen actividad antimicrobiana. Es cierto que hemos hecho análisis de bioinformáticos en los que hemos detectado que las cepas productoras producen compuestos proteicos de bacteriocinas que están extendidos su uso como conservantes alimentarios, pero realmente nuestra idea es desarrollar un poco algo que sea más clínico, utilizar estos compuestos no tanto como suplemento alimenticio como lo que utilizamos ahora, sino en un contexto de clínico. La verdad que es un poco incierto aventurarse a decir en cuándo podremos desarrollar algún producto, pero desde luego que aquí hay tema para investigar y que va a dar lugar al desarrollo de mejores estrategias para hacer frente a las bacterias multiresistentes. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. Gracias. Gracias. Finalmente, la última comunicación tiene como título Implementación de la farmacogenética oncológica del DPYD en poblaciones afro-latinoamericanas. Y los autores son Carla González de la Cruz, Mariela Guevara y Adrián Llerena, y entiendo que la presenta Carla. Cuando quieras. Buenas tardes, soy Carla González de la Cruz, investigadora del Grupo de Medicina Personalizada y Salud Mental del INUVE, y voy a presentar este trabajo, el cual se titula Implementación de la farmacogenética oncológica de DPYD en la población afro-latinoamericana. El DPYD es el gen que codifica para la dihidropirimidina deshidrogenasa, la enzima limitante del catabolismo de la fluoropirimidina, como son el 5-fluoracilo, la capacitabina y el tegafur. El 5-fluoracilo y la capacitabina son componentes importantes en el régimen de quimioterapia de distintos tipos de cáncer, como son, por ejemplo, el cáncer de colon avanzado, cáncer de mama, cuello o piel. La capacitabina es un profármaco que se convierte enzimáticamente en el 5-fluoracilo, concretamente en el tumor. Aquí inhibe la síntesis de ADN, con lo cual ralentiza el crecimiento del tejido tumoral. Actualmente existe la evidencia que se vincula el genotipo de DPYD con la variabilidad de la actividad enzimática de DPYD y, por lo tanto, la eliminación y la toxicidad del 5-fluoracilo. Se sabe que aproximadamente de un 10 a un 40% de los pacientes tratados con fluoropirimidina pueden llegar a desarrollar reacciones adversas graves, tales como arritmia, mielosupresión, pancitopenia o síndrome de mano-pie. Incluso estas reacciones adversas pueden llegar a ser mortales. Existen guías de recomendación clínica, como por ejemplo la de CEPI, que clasifica fenotípicamente el DPYD en 3 tipos de metabolizadores. En primer lugar, el metabolizador normal, el cual la actividad enzimática de DPYD es completamente normal, con lo cual no hay riesgo de toxicidad.
El segundo sería un metabolizador intermedio, en el cual la actividad enzimática de DPD decrece entre un 30 y un 70%. A este tipo de pacientes se les recomienda una disminución de dosis de fluoracilo de entre un 25 y un 50%. Y por último, los metabolizadores lentos, los cuales poseen una deficiencia completa de la enzima DPD. Por lo tanto, a estos pacientes se les recomienda o evitar el tratamiento con fluoropirimidina o una reducción de dosis bastante considerable del tratamiento. Además, un control muy estricto. Estas guías clínicas también recogen las 4 variantes genéticas de DPID que se deben analizar. Sin embargo, las 4 variantes genéticas solamente tienen una alta frecuencia en la población europea, siendo así que la prevalencia de cada una de estas variantes en poblaciones no europeas es menor al 0,1%. Por lo tanto, actualmente los determinantes genéticos de la deficiencia de DPID en otras poblaciones o otros grupos étnicos siguen siendo desconocidos. Destacar que estudios anteriores de la Red Iberoamericana de Farmacogenética se ha descubierto la importancia de estudiar el componente ancestral en estos genes. Este es un ejemplo de, por ejemplo, el DPID, el CYP2D6. En este trabajo se estudia la población de la República Dominicana, la cual, como podéis ver, posee un componente ancestral muy alto de origen africano. Sabiendo el origen de nuestra población, nosotros nos planteamos la hipótesis de que la frecuencia de los polimorfismos de DPID en la población dominicana debe ser diferente a la frecuencia de polimorfismo de DPID en la población caucásica. Nos ponemos a revisar bibliografía y encontramos que recientemente se han descrito 2 variantes genéticas relevantes en clínica que poseen una alta frecuencia en la población africana, que son estas 2 señaladas en amarillo. De esta manera, los objetivos que nos planteamos es, en primer lugar, identificar por primera vez en la población dominicana la existencia de variantes de DPID asociadas a toxicidad en el tratamiento con fluoropirimidina. Y, en segundo lugar, evaluar la diferencia del panel recomendado en guías clínicas y agencias reguladoras, como por ejemplo la EMA o la FDA, con otro que incluya las variantes genéticas con ascendencia africana. Y, por lo tanto, realizar una propuesta de implementación específica en la población afro-latinoamericana. La metodología que seguimos en este estudio es que estudiamos 196 voluntarios sanos procedentes de la República Dominicana, se les trae célula de epitelio bucal se les trae y se cuantifica el ADN, y la técnica utilizada es la PCR a tiempo real o qPCR mediante sondas Tandem. Consiste en interrogar el ADN para ver si en un punto concreto nuestra muestra posee o no la mutación. Las variantes que se analizan son 4 del panel llamado europeo, que sería el panel con ascendencia europea, y 2 del panel africano. Los resultados tenemos es que si nuestra población solamente la genotipamos con el panel europeo, un 0,5% de la población posee una actividad enzimática de DPD reducida, es decir, serían metabolizadores lentos, y a esos pacientes se les debería reducir la dosis de fluoropirimidina. Sin embargo, si a la población la genotipamos con el panel africano, este porcentaje de pacientes metabolizadores lentos y a los que se les debería de reducir la dosis aumenta a un 5,4%. Las conclusiones que obtenemos es que cuando se analiza la población dominicana con el panel de variantes génicas de DPID de ascendencia africana, se identifican un 5,4% de individuos a los que se debe reducir la dosis, como he dicho anteriormente, entre un 25 y un 50%. Sin embargo, solamente genotipando con el panel de ascendencia europea, perderíamos a un 4,5% de estos individuos. La segunda conclusión es que la implementación de la farmacogenética en oncología, concretamente del DPID en la población dominicana, debe adaptarse considerando el componente ancestral originario de esta población, en este caso de América Latina y África, para desarrollar una estrategia específica de medicina personalizada. Bueno, esto es un poco la bibliografía.
Quería dar gracias al equipo de la Unidad de Farmacogenética y Medicina Personalizada y en especial al doctor Adrián Llerena por permitirme realizar este estudio, y muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, la Red Iberoamericana de Farmacogenética lleva de 2006 estudiando la población indígena y latina. Sin embargo, no se había estudiado aún la población de la República Dominicana, que se sabe que tiene un componente ancestral africano bastante considerable. Entonces, de ahí el hincapié de ir implementando la farmacogenética en otras poblaciones. Yo otra pregunta por curiosidad también. ¿Cómo se investiga esto de la ancestría molecular? ¿Cómo? Bueno, la ancestría molecular nosotros no la... uno de el siguiente paso del estudio sería analizar la ancestría molecular como tal, y nosotros no la realizamos, sino que la realiza otro grupo de colaboración de la RIBEF, y cogiendo un montón de RS de un panel con distintos genes de asiáticos, africanos, europeos, afro-latinoamericanos, y haciendo un análisis. Vale, pues muchas gracias. Vale. ¿Hola? Bueno, muchísimas gracias. Toda la mañana solo queda el acto de inauguración. Está llegando la consejera de Sanidad y, como sabéis, van a intervenir el gerente de este hospital del área sanitaria. La presidenta del Consejo Rector del INUVE clausurará esta tarde después de la jornada, y la consejera de Sanidad junto al secretario general de Ciencia y Tecnología. Sabéis que acabó este acto de presentación, nos vamos a los institutos de investigación, al edificio contenedor, que no lo sepáis, está enfrente del aparcamiento nuevo, más allá de lo que es el edificio que conocemos de la SEGETRI, de la MEVA. Ahí está, para quien no lo sepa. Ahí hay comida para todos los inscritos, y si alguien no está inscrito, pues tampoco creo que pase mucho. Fundamentalmente para que se vean los pósteres, discutáis los pósteres, y hay un espacio de intercambio y comunicación ahí en ese tiempo. Después damos la mesa de suicidio y trasplantes, la conferencia última de salud mental One Health, y cerramos la jornada de hoy. Así que si os parece, en 5 minutitos que vayan pasando, ya están aquí las autoridades y inauguramos y nos marchamos. Muchas gracias.